Es un gozo y una alegría saludarles nuevamente y poder estar juntos para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Yo sé que hemos orado, pero si ustedes me permiten, me voy a encomendar en las manos del Señor para pedir que su Espíritu Santo nos guíe. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Nos hemos dado cita en este lugar porque queremos venir a escuchar tu palabra, tu voz, tu mensaje para nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra y bendice a cada persona aquí presente. Tú conoces nuestras necesidades particulares en forma muy especial. Que nuestras visitas puedan sentirse no solo bienvenidas, pero también llenas de tu Espíritu Santo. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias por el privilegio de pedírtelo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En nuestra serie de temas de esta semana aquí en Vista, California, hemos venido estudiando sobre la gran tribulación. El Señor Jesucristo nos dice en San Mateo capítulo 24 que antes que Él aparezca en las nubes del cielo para venir a recoger a su pueblo, a su iglesia, va a haber un periodo de terrible tribulación, un tiempo de prueba para los habitantes de esta tierra que va a ayudar a definir de qué lado estamos. Y Dios va a permitir que venga este periodo de prueba porque esto va a dejar en evidencia a quién servimos. En las últimas noches hemos estudiado los primeros 4 juicios de Dios que han de caer sobre esta tierra. Recuerden que la gran tribulación está dividida en 2 etapas. Primero, el tiempo de angustia previo, también se le llama el pequeño tiempo de angustia. Van a caer terribles juicios de Dios, pero tienen el motivo de despertar a la gente a la realidad de que este mundo se está acabando. Todavía hay tiempo de oportunidad, de arrepentimiento, de gracia. La segunda parte de la gran tribulación será después de que ya Cristo salió del santuario celestial, donde ya no habrá oportunidad de arrepentimiento ni de salvación. Los juicios serán entonces no redentivos, o sea, no con el propósito de que la gente se convierta, sino serán juicios, castigos que vendrán por la rebeldía y el desafío de los seres humanos impenitentes contra Dios y la manera como ellos tomaron la oportunidad de arrepentimiento y de conversión que Dios les ofrecía, volteándole la cara a Dios, burlándose de Él. Ahora han de cosechar lo que ellos sembraron. Vimos en las últimas 2 noches que aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando esa paciencia de Dios llega al límite, la copa se derrama y comienzan a caer los juicios de Dios. Hemos visto que los primeros 7 juicios se les llama las 7 trompetas y son amonestaciones, llamados al arrepentimiento. El registro bíblico demuestra que las amonestaciones más efectivas son aquellas que van acompañadas no solamente de un mensaje, de un llamado de Dios, pero también, de castigos, de destrucción, para que la gente reaccione. Siempre que hay un desastre, siempre que hay algo terrible en la tierra, entonces la gente se acuerda de Dios, entonces lo busca.
Y Dios va a permitir que vengan estos juicios para que la gente tenga la oportunidad de buscarlo. Y la Biblia dice: me buscaréis en el tiempo de angustia y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios va a permitir calamidades tan terribles que vengan sobre la tierra? Y justamente anoche vimos en un poquito más de detalle los resultados devastadores de las primeras 4 trompetas. ¿Por qué Dios lo va a permitir? Anoche terminamos viendo, y hoy vamos a ver eso, pero anoche terminamos viendo que lo que impresiona de todo esto es cómo coinciden exactamente las descripciones que da la Biblia, que se escribieron hace 2000 años atrás por el apóstol Juan, con lo que los científicos están diciendo hoy en día que va a suceder en muy poco tiempo en esta tierra. Tanto la Biblia como los científicos están diciendo lo mismo. En lo que se refiere la una, en lo que más bien difiere la una de la otra, es en la razón por la cual vendrán estas calamidades. Los científicos dicen que es inevitable, que son cosas que tienen que suceder, que el universo, y en forma especial la Tierra en su desplazamiento a lo largo del espacio, ha llegado a un lugar donde hay cantidad de escombros, de meteoritos, y en medio de ese enjambre de meteoritos, pues no queda otra, algunos van a golpear sobre la Tierra. Eso dicen los científicos. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios va a permitir todo esto con un propósito, y Él tiene un motivo. Y quiero iniciar en esta noche hablando del propósito de Dios para estas calamidades. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 28, dice así: ¿qué significan las horribles calamidades? El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley, que quebrantan su pacto, que pisotean su día de reposo, aceptando en lugar un día de descanso espurio. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre esta tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fueran mediante un soplo del fuego del cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite, dice aquí, para que el mundo preste atención, para que los pecadores teman y tiemblen ante su presencia. El próximo párrafo: Dios tiene un propósito al permitir que ocurran esas terribles calamidades. Son uno de los medios que Dios usa para llamar a los hombres y a las mujeres a la reflexión, mediante fenómenos insólitos a través de las fuerzas de la naturaleza. Insólito, como que caiga un asteroide, como que caiga una lluvia de meteoritos, como que exploten una cantidad de volcanes simultáneamente. Mediante fenómenos insólitos a través de las fuerzas de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que Él ha revelado claramente en su palabra. Así que la razón para estas calamidades es que Dios tiene un propósito: que la gente se detenga, que la gente pare en su carrera de esta vida y que diga: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué están viniendo estas cosas una tras otra y tan terribles? Y saben, no necesita mucho Dios para hacer que la gente preste atención, Nomás con un poquito, con un dedo que Dios mueva,
la gente se espanta y se asusta y pregunta, ¿por qué? ¿Qué significa todo esto? Dice el párrafo en la página 29, aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas estas calamidades puede leerse el propósito de Dios. Estos juicios son los instrumentos por medio de los cuales Dios procura despertar en hombres y mujeres el sentido del peligro que corren. El tiempo se acaba. La gracia de Dios está a punto de terminar. ¿No recapacitarán los seres humanos al ver estas terribles calamidades? Si esto no los despierta, ¿qué más podría hacer Dios para despertar a los seres humanos? Así que Dios permite que vengan estas cosas porque Él quiere que los seres humanos se den cuenta del peligro que corren. La gracia está a punto de terminarse. Dios utiliza estos juicios de las trompetas para amonestar al mundo que Él va a poner fin a este mundo de pecado. Ahora, los cristianos, los que leemos la Biblia, los que conocemos las profecías de nuestro Señor Jesucristo y vemos que todo en el mundo se está cumpliendo, sabemos que este mundo está a punto de acabarse, que estamos en los momentos finales de la historia de este mundo. Pero la gente en el mundo no cree eso. La gente no quiere prestar atención. Donde escuchan hablar del fin del mundo se ríen. Dicen, no, es puro cuento. Hace rato que vienen diciendo que el mundo se va a acabar. No les crean, son alarmistas. Lo mismo decía la gente en la época de Noé. Y sin embargo vino la destrucción. Y dice la Biblia, se los llevó a todos. Las trompetas van a anunciar que se acerca el día de retribución, que el cierre de la gracia está a punto de suceder, que la puerta de la misericordia se cerrará en breve para siempre sobre los habitantes del planeta rebelde. Y Dios va a tener un grupo de mensajeros, siervos suyos. De eso nos habla Apocalipsis capítulo 7, justamente el capítulo anterior a los que estamos estudiando nosotros, que son los capítulos 8 y 9. En Apocalipsis capítulo 7, Dios nos presenta ese grupo de mensajeros que Él va a tener para anunciarle al mundo las cosas que están sucediendo. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Noten que las trompetas afectan la tierra, el mar y los árboles. Pero aquí dice que Dios da orden a los ángeles que detengan los vientos, los tumultos, las conflagraciones, los terribles juicios, para que no azoten todavía a la tierra, al mar, ni a los árboles. Y dice el versículo 2, y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y dice el versículo 4,
y oí el número de los señalados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este es el pueblo escogido de Dios. 144,000 señalados, sellados. Y estos 144,000 son los que le van a explicar al mundo. Le van a anunciar al mundo que la misericordia se está acabando, que hay que arrepentirse y que estos juicios que han venido vienen como resultado de que la gracia está a punto de terminar, y son llamados de Dios para alertar al planeta Tierra. Los 144,000 anunciarán al mundo sorprendido y espantado que Dios está a punto de poner fin a este mundo de pecado, de dolor, para establecer su reino eterno de justicia. Y los 144,000 invitarán a todos los habitantes del planeta. Dice Apocalipsis 14, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a temer a Dios, a dar a Él la gloria y adorar al Creador que hizo el cielo, la tierra y el mar. También les dirán a los seres humanos que tienen que rechazar y apartarse de Babilonia, esa confusión de coalición religiosa que se ha de formar como resultado de los juicios de Dios. Por supuesto, los que se nieguen a obedecer las leyes que impondrá esta unión político-religiosa llamada Babilonia la Grande, sufrirán las consecuencias de su elección. Todo esto, los 144,000 lo van a anunciar y está explicado en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Pero hasta este momento nosotros hemos estudiado las primeras 4 trompetas. Mañana vamos a ver la trompeta número 5 y la 6. Y el sábado vamos a ver la última trompeta y las copas de ira de Dios. Quiero que tengan en mente lo que vimos ayer, lo que son los primeros eventos de la gran tribulación. Si ustedes recuerdan, va a comenzar todo con un gran terremoto que va a destrozar miles de millas de carreteras. Los puentes habrán colapsado, los túneles se habrán roto. El transporte estará paralizado. La movilización en el planeta Tierra estará detenida. La gente no va a poder ni siquiera ir a trabajar, no va a poder moverse de un lugar a otro. ¿Y qué van a hacer? Van a estar pensando, ¿por qué está pasando todo esto? Las ardientes lluvias de meteoritos que seguirán encendiendo fuegos, incendios forestales que van a arder salvajemente fuera de control, sin esperanza de contener esos fuegos por varios meses. Los hombres no podrán apagar los fuegos encendidos por todas partes, porque las carreteras estarán dañadas, no habrá manera de desplazarse de un lugar a otro. Siendo que una tercera parte de los árboles del planeta, dice la primera trompeta, que son los pulmones que producen el oxígeno para los seres vivos en esta tierra, fueron consumidos durante la primera trompeta. Va a haber problemas respiratorios, estarán a la orden del día. Casi todos los sobrevivientes tendrán problemas en sus vías respiratorias. Y cuando a esta primera plaga usted le suma los efectos cumulativos del impacto de 2 tremendos asteroides, uno que va a impactar el océano, creando olas de tsunamis, destruyendo todas las ciudades costeras, y el otro que va a caer en uno de los continentes, causando estragos terribles. Hasta el mayor optimista seriamente dudará de la posibilidad de la continuación de la vida en el planeta.
los científicos, los estadistas, los líderes políticos del mundo se reunirán y tendrán que reconocer, es más, van a creer que la raza humana no va a sobrevivir estos golpes terribles. Los científicos, cuyos informes vimos ayer, le han llamado correctamente a estos grandes impactos de asteroides impactos que amenazarán la subsistencia de la civilización humana. En inglés, el artículo de la National Geographic decía Civilization Threatening Impacts, impactos que ponen en peligro la existencia misma de la civilización en el planeta Tierra. Ahora, con megatones de ceniza de los fuegos que queman sin control, la ceniza, el escombro y el polvo del asteroide que hirió la Tierra, circulando todavía en torno a la atmósfera terrestre, y la oscuridad que causarán las erupciones de cientos de volcanes simultáneamente con más ceniza, más gases arrojados a la estratosfera, la vida del planeta se considerará como algo que en el mejor de los casos durará muy poco tiempo, porque la gente se va a seguir muriendo. No hay comida, no hay cosechas, la contaminación se está regando, el aire va a ser difícil de respirar, los árboles fueron quemados, no hay suficiente oxígeno, la gente va a tener que usar máscaras. Ustedes saben lo que estamos hablando, son catástrofes terribles que vendrán. Y todavía si le añades a esto el hecho de que miles de miles, posiblemente millones de personas morirán al tomar agua contaminada bajo la cuarta trompeta, agua de ajenjo, esto significa que el tifus y otras plagas se esparcirán sin control. Cristo dijo, vendrán pestilencias de todo tipo sobre la tierra. Si el agua está contaminada y la gente va a morir de la contaminación, imagínense el caos que será. Ahora, hermanos, Dios planificó cuidadosamente estas primeras 4 plagas o juicios de la gran tribulación para que los que sobrevivan sepan con certeza que el planeta Tierra está condenado a la destrucción y que la vida en esta tierra está muy cercana a presta extinción. Aún más, Dios quiere que el mundo entienda la maldición del pecado. Dios espera que cuando los habitantes de la tierra finalmente reconozcan que el planeta ha sido fatalmente herido, ha recibido un golpe demasiado fuerte para sobrevivir y que está en los estertores de la muerte, Dios espera que los seres humanos se den cuenta que desesperadamente necesitan un Salvador. Por eso Dios lo va a permitir. Aun si las cosechas sobreviven a los incendios forestales que quemarán fuera de control, al impacto del asteroide que va a golpear el continente y a las erupciones volcánicas, muy pocas cosechas podrán madurar después de los primeros 4 juicios, porque la luz solar no podrá penetrar las inmensas nubes de ceniza y de hollín. Las cosechas, como vimos ayer, se marchitarán por falta de sol, se morirán, especialmente sembradíos como el maíz, la cebada, la avena, que requieren más de 100 días de sol desde que germinan hasta que maduran,
no podrán llegar a madurar. En pocos meses la comida será tan escasa como el oro. Fíjense que en el año 2010, los expertos calcularon que las reservas de comida que actualmente existen en el mundo, en el planeta, podrían durar a lo máximo 45 días. Las reservas de comida, a menos que se esté produciendo, en 45 días se acabaría. Y no estamos hablando obviamente de frutas y vegetales que se echan a perder o que se van a acabar pronto. Estamos hablando de granos, de cosas que duran, pero si no se sigue produciendo, no va a haber. Además de la hambruna que vendrá en todas partes de la tierra, especialmente las áreas afectadas, la Biblia dice que va a ser una tercera parte de la tierra que se va a oscurecer. En otras partes no caerá lluvia por 3 años y medio. Esto no lo hemos visto, pero lo vamos a ver cuando veamos la séptima trompeta. Ni lluvia ni rocío por 3 años y medio va a caer en el periodo de la gran tribulación en muchas partes de la tierra. Y para agravar la situación, los científicos declaran que después de un impacto de magnitud de un asteroide sobre un continente, la lluvia después de la catástrofe sería lluvia ácida, lo que le llaman acid rain. O sea que en lugar de ayudar, lo que va a hacer es terminar de destruir la vegetación, porque todo ese ácido que está en la atmósfera por las erupciones y por las cenizas y todo, al caer, terminará de matar la vegetación que todavía quede con vida. Y será mortal o letal para la vida animal y vegetal del planeta. Obviamente los hombres no necesitarán que los científicos de la NASA les ayuden a comprender que la Tierra está arruinada más allá de posible recuperación. Nadie les va a tener que decir, la gente misma se va a dar cuenta de lo que está pasando. Y Dios ha querido que sea así. Lo ha planeado de esta manera, porque Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Y Él mismo inflige un golpe mortal al planeta Tierra porque quiere enviar un poderoso mensaje a los sobrevivientes. Tú y yo sabemos que este mundo está condenado y que no le queda sino esta generación para la existencia de los seres humanos en esta tierra. Pero los incrédulos no quieren aceptarlo. Y ahora Dios les va a hacer ver de que realmente la vida en esta tierra se acaba. Esa va a ser la realidad. Estas primeras 4 plagas tendrán un efecto cumulativo, como de dominó, que afectarán todas las áreas de la vida humana. Consideremos por un momento el efecto cumulativo. Las primeras 3 trompetas enviarán megatones de polvo, humo y basura suspendida en la atmósfera. La 4ª trompeta describe cientos de explosiones volcánicas alrededor del anillo de fuego donde están los volcanes, que arrojarán aún más polvo en forma de ceniza volcánica, causando una oscuridad extendida por una tercera parte del planeta. Millones de acres de incendios que no pueden apagarse, y las resultantes tormentas de viento por el aire caliente encontrando el aire frío producirán huracanes, tornados de todo tipo.
Las corrientes globales se verán afectadas. Yo quiero que ustedes consideren esto. Una onza de humo negro, o sea, humo orgánico de árboles, de cosas que se están quemando, causado por la quema parcial de materia orgánica, absorbe 25.000 veces la cantidad de luz solar que absorbe una onza de polvo. 25.000 veces más. O sea, la Tierra va a estar en oscuridad. Una tercera parte del planeta, lo leímos anoche en la cuarta trompeta. Teniendo en cuenta esta realidad científica, no es difícil entender cómo una faja de tinieblas extendida por las corrientes de aire de la atmósfera podría fácilmente envolver en oscuridad la tercera parte de la superficie terrestre. Y noten que la tercera parte es donde viven los seres humanos, porque 2/3 partes del planeta es agua. Estamos hablando de una catástrofe sin parangón. No se puede comparar con nada que se haya visto hasta ese momento. La ausencia de luz solar por un periodo extendido, como predicen los científicos que va a suceder si un asteroide impacta esta Tierra, y la Biblia dice que va a pasar, así que ya no tenemos que nomás creer a lo que dicen los científicos. La Biblia lo dice, pero los científicos dicen que el resultado va a ser que va a haber oscuridad por meses y posiblemente años. Y va a venir una terrible hambre en el planeta Tierra. Todo esto Jesús lo dijo. Léanlo, está en San Mateo capítulo 24. Dice el versículo 7, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Nomás ese es el comienzo. Hambres, pestilencias, terremotos, desastres, y todo esto será principio de dolores. El agua potable y la comida se volverán escasas de un día para otro. Y aun si hubiera comida, no puede ser transportada. Los aeropuertos están destruidos. Las pistas de aterrizaje se quebraron con el terremoto. Las carreteras, los puentes desplomados. No se va a poder llevar alimento de un lugar a otro. Miren, yo vivía en el estado de Michigan hace algunos años atrás, cuando vino un blizzard. Un blizzard es una tormenta de nieve. Y cayó tanta nieve que las carreteras no pudieron ser limpiadas. Por 2 semanas no hubo tráfico en las carreteras, porque fue tanta la nieve que cayó. Yo vivía en Berrien Springs, Michigan. Teníamos que ir caminando a los supermercados, caminando sobre la nieve, porque los carros no podían salir, no había manera de ir. Y eso nomás por una nevada fuerte que cayó. Bueno, no nevada, un blizzard, ¿verdad? Amontonó la nieve, pues cayeron más de 6 pies de nieve. No había manera. Pero ¿saben lo que pasó? Después del tercer día, no había más comida en los supermercados, se vaciaron todos los anaqueles, no había nada. La gente agarrando porque sabían que no iban a poder traer. ¿Saben lo que tuvieron que hacer? Donde nosotros vivíamos, era en la Universidad de Andrews. El pueblito se llama Berrien Springs. Traían en helicóptero comida y la dejaban caer de los helicópteros con paracaídas para que la gente pudiera tener que comer. Y eso nomás una tormenta. Y les estoy hablando, eso lo viví yo. Y no eran ni terremotos, ni asteroides, ni lluvias de meteoritos, era nomás que cayó nieve. Pero paralizó todo en esa zona del estado de Michigan. Ahora imagínense,
La Biblia predice que esto va a ser como nunca se ha habido. Todo tipo de enfermedad, por todas partes, el agua potable, la comida, todo esto excederá el límite de lo concebible. Según la Biblia, el 25% de la población del planeta será exterminada con las primeras 4 trompetas. 1 de cada 4 habitantes del planeta va a perder la vida. Pónganse a pensar por un momento en la magnitud de todo esto. La población actual de la Tierra llega a 700.000 millones de habitantes. El 25% de eso, estamos hablando de casi 2.000 millones de habitantes, o sea, 1 de cada 4. Y eso nomás con las primeras 4 trompetas. Ahora, cuando escuchamos todo esto, decimos, pero ¿cómo Dios va a permitir algo tan terrible? Bueno, al fin y al cabo, unos meses después va a venir el fin de todo y van a ser exterminados todos los seres humanos en el planeta Tierra en la venida de Cristo. Pero esto todavía sucede cuando hay oportunidad de arrepentimiento, porque Dios está tratando de salvar a tantos como pueda salvar a última hora, despertando a la gente a la realidad de que esto se está acabando. Y nosotros decimos, pero ¿y dónde está la misericordia de Dios? ¿Pueden ustedes creer que lo que hemos visto hasta ahora es prueba de la misericordia de Dios? Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Tanta destrucción, tanta muerte, tanta desolación? Déjenme explicarles. Yo quiero que vuelvan otra vez a las trompetas, Apocalipsis capítulo 8. Hasta ahora hemos estudiado las primeras 4, mañana entramos a la quinta, que es el capítulo 9. Pero en el capítulo 8 dice el versículo 12, el 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol y la 3ª parte de la luna y la 3ª parte de las estrellas, para que se oscureciese la 3ª parte de ellos y no hubiese luz en la 3ª parte del día y asimismo de la noche. ¿Notaron cómo habla de la 3ª parte? Noten ahora en la 3ª trompeta, versículo 10. El 3er ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó sobre la 3ª parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Otra vez la 3ª parte. En la 2ª trompeta, versículo 8, el 2º ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la 3ª parte del mar se convirtió en sangre y murió la 3ª parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la 3ª parte de los barcos fue destruida. Y en la primera trompeta, el primer ángel tocó la trompeta, versículo 7, y hubo granizo y fuego que fueron lanzados sobre la tierra, y la 3ª parte de los árboles se quemó. ¿Por qué repite tanto la 3ª parte? ¿Saben cuántas veces lo repite? 12 veces. La 3ª parte de la tierra se quemará, la 3ª parte de los árboles se quemará, la 3ª parte del mar se tornará en sangre, la 3ª parte de las criaturas que viven en el mar morirán, la 3ª parte de los barcos se hundirán, la 3ª parte de los ríos y las fuentes de las aguas serán afectados, la 3ª parte de la luz del sol quedará quitada, la 3ª parte de la luz de la luna se oscurecerá y la 3ª parte de la luz de las estrellas será eliminada. La 3ª parte del día estará sin luz y la 3ª parte de la noche estará sin luz, y la 3ª parte de los habitantes. Y eso no lo hemos visto todavía, pero van a morir en la 6ª trompeta.
la tercera parte de los habitantes. Eso lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 9 y en el versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo y el azufre. Una tercera parte de los seres humanos va a perder la vida. ¿Qué quiere decir Dios al repetir continuamente una tercera parte? ¿Creerán ustedes que esto es muestra de la misericordia y la generosidad de Dios? Dios destruye la tercera parte. Pero ustedes sí saben la expresión, ¿verdad?, de que la gente mira un vaso y dice, uy, le falta la tercera parte, pero no piensan que tiene 2/3 partes con agua, ¿verdad? De igual manera, si Dios va a permitir que una tercera parte sea afectado, ¿por qué no hablar de las 2/3 partes que Dios va a evitar que sean destruidas? Eso es muestra de que Dios todavía tiene misericordia. Miren, para apreciar la generosidad de Dios, veamos cómo se trataba la rebelión en tiempos bíblicos. Cuando una nación se negaba a pagar tributo al rey que la tenía subyugada, era práctica común del rey ofendido atacar a esa ciudad rebelde o a esa nación y destruirla totalmente, hombres, mujeres y niños. Eso lo pueden leer, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2. Dice el versículo 34. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades. Hombres, mujeres y niños, no dejamos a ninguno. ¿Por qué? Porque se rebelaron. Y ese fue el castigo, los destruyeron a todos. Miren Deuteronomio capítulo 3 y versículo 6. Ese es en el caso de Basán, otra ciudad, otra nación que se rebeló. Dice, y las destruimos, versículo 6, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. O sea, el castigo por la rebelión era exterminio completo. Ahora, si un rey estaba de buenas, generosamente podía perdonar la tercera parte de la nación y no exterminarla totalmente, porque por lo menos así podía recibir algo de tributo. Notemos cómo esto sucedió en los días del rey David con los moabitas, que se negaron a pagarle tributo. Segunda de Samuel, capítulo 8. Segunda de Samuel, capítulo 8, dice en el versículo 2. Está hablando de David. En el versículo 1, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteghamá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y 1 cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y ahora sí pagaron tributo. ¿Qué hizo? Agarró a toda la gente de los moabitas, de la nación entera, y los hizo acostar en el suelo. Y agarró un cordel y midió una medida. Todos estos a morir. Segunda medida, todos estos a morir. Y una tercera parte los dejó con vida. Y eso era
porque era muy misericordioso. Tendría que haberlos exterminado a todos, pero les preservó la vida a una tercera parte. Ahora, si esa era la costumbre de aquella época, ¿qué diríamos de un Dios que deja con vida 2/3 partes? ¿No mostraría el doble de misericordia? Parece raro, ¿verdad?, después de hablar de tanta destrucción, pero las trompetas son muestra de la misericordia de Dios. Y les puedo leer muchos versículos más. Por ejemplo, en Jeremías 25, versículo 9. Fíjense qué interesante, y esto ahora ya es contra el mismo pueblo de Dios por su rebeldía contra Dios. Dice Jeremías capítulo 25, está hablando de cómo Nabucodonosor vino sobre la nación de Israel. Y dice el versículo 9, he aquí enviaré, dice Jehová, tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y desolación. Y luego dice, ¿dónde está el versículo? Una tercera parte. Pensé que era ese. Ese dice que traeré a Nabucodonosor, pero bueno, no lo encuentro aquí, está en ese mismo capítulo, pero si quieren vayamos a Ezequiel capítulo 5 y versículo 12, y ahí sí lo menciona. Dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos. Aquí está hablando de cuando vino Nabucodonosor, una tercera parte murieron de pestilencia, una tercera parte murieron por hambre, y una tercera parte los dejó con vida. En otras palabras, aquí se aplica lo del cordel, 2/3 partes a destrucción y una tercera parte con vida. Pero bajo la gran tribulación en las trompetas, Dios solamente afecta una tercera parte y las otras 2/3 partes no las afecta. Esto muestra que Dios es un Dios muy generoso, un Dios que preserva la tercera parte de su pueblo. Ahora, miren qué interesante, Zacarías capítulo 13. Esto es para que entendamos lo que quiere decir la tercera parte. Zacarías capítulo 13. Dice el versículo 8. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. En este caso, Dios está hablando que va a destruir 2/3 partes y una la va a dejar con vida. Pero en las trompetas, Dios dice que lo que va a ser afectado va a ser una tercera parte y las otras 2/3 partes no. Entonces, ¿qué me dice eso? Misericordia, amor. Dios no actúa como es lo normal actuar, como está en la Biblia, como se castiga la rebeldía. Al contrario, Dios tiene misericordia. Ahora,
¿Qué tenemos que hacer nosotros para todo esto que viene? La verdad que Dios estuviera justificado de destruir 2/3 partes, pero Él en su misericordia va a dejar con vida 2/3 partes. Ahora, si Dios destruyese 2/3 partes de la tierra en las primeras 4 trompetas, ¿saben cuánto tiempo duraría la vida en el planeta Tierra? A lo máximo 2 meses. No podría subsistir el planeta Tierra con 1/3 parte. Simplemente la vida se extinguiría. ¿Qué podemos hacer nosotros con lo que viene? Bueno, Dios nos dice que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos espiritualmente, tenemos que prepararnos físicamente. Y Dios nos da instrucciones de cómo debemos prepararnos para cuando venga la gran tribulación. El sábado vamos a hablar de eso. ¿Cuál debe ser nuestra preparación? Hay gente que no sabe, pero Dios dejó una señal. Y cuando veamos esa señal, es la señal para abandonar las ciudades. Porque los juicios van a venir especialmente sobre las ciudades. Y cuando veamos la señal que Dios nos ha dejado en su palabra, hay que huir de inmediato de las grandes ciudades. Hay que tener un lugar donde ir. Vamos a tener que subsistir 3 años y medio de gran tribulación. ¿Y cómo va a ser? Vamos a tener que subsistir de lo que produce la tierra. No vamos a poder comprar ni vender. En un momento más vamos a ver cuál va a ser lo que va a suceder en la tierra después de estas catástrofes. Pero se van a pasar leyes para controlar lo que queda de comida en la tierra, tratando de ayudar a que subsista tanta gente como se pueda, y todo va a estar controlado a lo sumo. Pero para eso los seres humanos van a tener que aceptar y acatar leyes que se van a poner. Vayamos a eso en un momentito más. Por eso Dios nos dice que vamos a tener que vivir fuera del sistema. No vamos a poder depender del sistema. Es decir, usted no va a recibir un cheque del Social Security con el cual se va a mantener. Usted no va a recibir un cheque del gobierno. Usted no va a poder trabajar, porque el trabajo va a ser forzado bajo leyes muy estrictas después de las catástrofes que vienen. Y se van a pasar leyes de todo tipo, y ahorita los vamos a ver. Por eso Dios nos dice que tenemos que prepararnos aún físicamente. Dios nos ha dado la reforma pro salud y nos ha dado a nuestro alcance la información de cómo prevenir las enfermedades, de cómo estar fuertes en nuestro cuerpo para poder sobrellevar lo que viene. Si usted está falto de defensas, va a caer, va a sucumbir. Esto que estamos viendo, muy pocas personas lo van a poder aguantar. Por eso Dios nos ha dejado instrucciones sobre cómo prepararnos físicamente, cómo prepararnos espiritualmente. Y por supuesto también hay algo más que hacer, y es conocer el mensaje para poderlo proclamar. Vamos a ver ahora la respuesta del mundo ante la crisis. El mensaje de los 144,000 y la respuesta del mundo ante la crisis. Si nuestra interpretación de las primeras 4 trompetas es correcta y exacta, el libro de Apocalipsis hace sentido tal como se lee. Los juicios de Dios
inician la gran tribulación y sirven como catalizadores para conseguir las respuestas de parte de los seres humanos que Dios quiere que se logren. En realidad, sus juicios y la manifestación de su poder y enojo van a ser una de dos cosas sobre los habitantes de la tierra. O la gente endurece su corazón, como lo hizo Faraón cuando vio las plagas. ¿Se acuerdan? Una plaga tras otra. ¿Y qué hizo Faraón? Endureció su corazón. Entonces mucha gente, al ver los juicios de Dios y estas plagas terribles, se van a rebelar en odio contra Dios. ¿Por qué Dios está haciendo todo esto? Y le van a echar la culpa y van a endurecer peor su corazón contra Dios. A otros, el ver los desastres uno tras otro que van a venir, va a hacer que se detengan, que consideren, que abran sus mentes para entender y que se pregunten por qué Dios está mandando todos estos juicios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esto? El Apocalipsis describe cómo las dos fases de la ira de Dios, la fase redentora y la fase destructora, serán implementadas. Y también no solamente se dice lo que va a suceder, pero también se nos incluye en el libro de Apocalipsis la respuesta humana a la ira de Dios. ¿Cómo es que la gente va a reaccionar? El libro de Apocalipsis describe con lujo de detalles el comportamiento de los líderes religiosos y políticos que ocuparán posiciones de prominencia y poder cuando venga la gran tribulación. La Biblia nos dice cómo van a ser esos líderes. No nos dice el nombre, no nos dice que va a ser uno de esos líderes el Papa Francisco o el presidente Donald Trump. No nos dice los nombres, pero sí nos dice las posiciones que van a ocupar y cuál va a ser la manera como ellos van a actuar. 2000 años atrás, Dios nos dio esta información. Ahora, hace 2000 años atrás, cuando Juan vio todo lo que estaba por pasar, ya Dios sabía quiénes iban a ser los líderes que iban a estar en poder en los Estados Unidos, en Europa, en Roma, quién iba a ser el hombre influenciante más grande en el mundo. Y por eso nos habla de esas posiciones importantes en el mundo. Todo eso está en Apocalipsis capítulo 13. Cuando Jesús le dio las visiones a Juan en la isla de Patmos, Dios ya sabía quiénes eran esos líderes políticos y religiosos del tiempo del fin, y los menciona. Qué interesante que Apocalipsis 13 menciona a Estados Unidos. Qué interesante que menciona al papado. Fíjense qué cosa, hace 2000 años atrás, cuando Estados Unidos ni existía y el papado todavía no existía, ya Dios nos dio las características. Exactamente las personas más influyentes a nivel mundial hoy en día están mencionadas en Apocalipsis capítulo 13. O sea que se nos da el trasfondo exacto de lo que va a suceder. También sabía Dios de antemano las reacciones que ellos tendrían a los juicios y su actuación. Y Dios tuvo a bien incluir de antemano sus respuestas y actitudes en el libro de Apocalipsis para nuestro beneficio. Dios quiere que sus hijos fieles conozcan lo que les tocará enfrentar. Miren lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 13 y versículo 11. Y estas son palabras directamente del Señor Jesucristo. Mateo 13, 11. Respondiendo él les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado.
no les es dado. ¿Qué? A vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Es decir, Dios tiene su pueblo, sus hijos, y a nosotros Él nos revela estas cosas, pero el resto del mundo no lo va a saber. Qué privilegio es estar de parte de Dios. Con las catástrofes universales que produjeron los primeros 4 juicios de Dios, o sea, las primeras 4 trompetas, el terremoto inicial y los 4 toques de trompeta. Recuerden, la primera lluvia de meteoritos, las segundas dos impactos de terribles asteroides que van a golpear al planeta Tierra, y el resultante efecto de la erupción de cientos volcanes, el oscurecimiento de una tercera parte del planeta y la hambruna que seguirá. El mundo sabrá que las posibilidades de recuperación son mínimas, que el planeta está condenado a la extinción. Nosotros sabemos que las profecías de la palabra de Dios dicen que el planeta está condenado y que no le queda mucho tiempo de vida. Pero el mundo no lo quiere reconocer, los incrédulos no aceptan. Sin embargo, después del inicio de la gran tribulación, todo el mundo va a saber que la vida en la tierra se está acabando. Ahí no va a haber duda alguna. Desde la perspectiva humana, circunstancias desesperadas exigen esfuerzos desesperados. Para tratar de estabilizar la situación, los gobernantes de las naciones van a reaccionar y van a responder. ¿Ustedes creen que estas catástrofes, y ahorita nomás la catástrofe que afecta a una nación, las demás naciones del mundo se movilizan para ayudar a la zona afectada? Los que tienen más ayudan a los que tienen menos, pero esto va a ser tan grande que el mundo entero va a estar envuelto. Y las naciones se van a unir, pondrán en vigencia constituciones de emergencia para los países afectados. Se va a declarar la ley marcial por todas partes para prevenir la anarquía y evitar el deterioro total del comportamiento ordenado. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Nomás vino un apagón en la ciudad de Nueva York, un apagón que se fue la luz. Y en cuestión de 1 o 2 horas, la gente estaba rompiendo ventanas, negocios, saqueando de todo, porque no había luz. Ese es el comportamiento humano. Entonces, con desastres como estos, la gente puede ser muy violenta, y sobre todo si tiene hambre. Y las naciones van a tener que poner leyes bien estrictas, toques de queda, curfew, por doquiera. Y a la gente no le quedará otra alternativa que acatar las leyes y el toque de queda y la ley marcial. La mayoría de los derechos constitucionales en una emergencia nacional, las libertades individuales quedan suspendidas. Los gobiernos dicen, no hay más, libertades civiles. Ahora todo el mundo tiene que obedecer lo que dice el gobierno si queremos subsistir. Sí, los seres humanos van a tener que aprender que el precio del pecado siempre es grande y afecta aún a los inocentes. Para impedir el saqueo y el asalto y el ataque violento por falta de comida, las naciones del mundo implementarán un sistema de racionamiento de comida. Apocalipsis 13 dice que no van a poder comprar ni vender. Pero también van a tener una manera de controlar a la gente. Se les va a poner una marca para saber quién está cooperando y quién no está cooperando. La gente llena de miedo y espanto harán cualquier cosa para obtener alimento, agua potable y medicina. Los gobiernos van a controlar el comprar y el vender en todas las necesidades básicas del ser humano. Pero un desastre global
va a llevar a que se establezca un gobierno global para hacer frente a la situación y que los sobrevivientes tengan la posibilidad de subsistir. Las naciones van a tener que trabajar en conjunto, de común acuerdo, para apoyarse. Los que han sido más afectados, apoyarse en los que han sido menos afectados. Los que tienen más tendrán que ayudar a los que tienen menos, según las áreas afectadas del mundo. Un sistema global de gobierno para controlar el caos global. Todo esto va a suceder. Y esto lo vamos a ver en la 5ª y 6ª trompeta, mañana y el sábado por la mañana. Tú dices, bueno, pero ¿y qué va a pasar con los hijos de Dios? No vamos a ser afectados por estas plagas si obedecemos los mandatos de Dios. Mañana vamos a ver la 5ª trompeta. Miren qué interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 9 y versículo 4. Apocalipsis 9:4 dice: se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que los hijos de Dios van a tener el sello de Dios en su frente y no van a poder ser dañados. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el Salmo 91, versículo 10: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000, dice el versículo 7, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero no me voy a adelantar, eso lo vamos a ver el sábado, ¿verdad? Ahora, volviendo al caos de la falta de alimento, al ir pasando los días y las semanas se van transformando en meses, millones de personas sucumbirán ante la depresión, ante la desesperación. La esperanza de que el planeta se recupere de esos desastres va a ser muy poca, pálida. Imagínense si el terremoto de Haití, ¿cuánto le tomó recuperarse? Y eso que todas las naciones ayudaron. Ahora vean Puerto Rico, ya llevan 8 meses del huracán y todavía no se recuperan. Y nomás fue una islita, y que pertenece a Estados Unidos, que tiene dinero este país. Y todavía en Puerto Rico hay gente que no tiene techo sobre su cabeza, todavía hay lugares donde no hay agua potable, todavía hay lugares donde no tienen electricidad, y estamos hablando 8 meses después del huracán. Yo estuve el mes pasado allá, y hay regiones enteras que todavía están afectadas, no tienen ni lo más básico. Y fue una islita. No lo digo en forma de desprecio, Puerto Rico, ¿verdad? Simplemente que es una isla pequeña. Y no fue una bomba atómica que les cayó, no fue un asteroide, simplemente fue un huracán que pasó por allí. Ahora vean cuando vengan los desastres globales. Y la gente se va a deprimir. La esperanza de que el planeta se recupere va a ser pálida. Por todas partes en la tierra se verán los escombros humeantes. El sufrimiento será más de lo que muchos puedan soportar. Las naciones de la tierra estarán en un estado de shock. Los sobrevivientes envidiarán, dice la Biblia, a los que murieron en las primeras plagas. Van a decir, estaba mejor morirse que seguir viviendo como está la tierra ahora. Por todas partes humo, el ambiente contaminado, oscuridad, no sale el sol. Todo esto ha afectado el planeta Tierra. Jesús vio esta gran tribulación cuando Él lo describió. Allá en Mateo 24, dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, da vergüenza decir lo próximo que tengo que decir, pero es la verdad. Cuando la humanidad es forzada a sentir la ira de Dios, recién entonces es cuando comienzan a considerar la presencia y la realidad de un Dios que antes no les importó. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando las cosas van bien, cuando los tiempos prosperan, todo el mundo se olvida de Dios. Pero cuando viene una desgracia, ahí sí todo el mundo quiere hasta hacer vigilia, como pasó con el ataque en las Torres Gemelas. Toda la gente buscando de Dios por las calles, las iglesias se llenaron. Miren, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, yo estaba predicando justamente en la ciudad de Boston. Estaba en el hotel a las 8:30 de la mañana de aquella hora, ¿verdad? Y fue más temprano aquí. Yo estaba en el hotel, iba para el desayuno cuando vi que toda la gente estaba corriendo. Iban a un lugar donde había un televisor y todo el mundo estaba así viendo. Y yo no sabía lo que estaba pasando. Y me suena mi celular. Y mi esposa me dice, mira la televisión, mira lo que está pasando en Nueva York. Y cuando llego y veo, justamente con el rabillo del ojo veo el avión que se viene encima de la segunda torre. La primera ya estaba en llamas y en humo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Yo estuve toda esa semana, eso fue un día entre semana, pero yo había estado predicando todos esos días y pues la gente llegaba a escuchar, así como aquí. Pero ¿saben lo que pasó? Esa noche, que fue martes, no entraba la gente en la iglesia. No entraba la gente en la iglesia. La iglesia era grande, tenía capacidad como para unas 700 personas. Y todas las noches venían como 100, 120 personas. Pero ese día del ataque a las Torres Gemelas, ese día no entraba la gente. No cabía. La cantidad de gente y todo el mundo quería saber qué está pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué? Porque cuando hay un sacudón fuerte es cuando la gente se acuerda de Dios. Y la gran pregunta cuando se inicie la tribulación y va a traer tanto sufrimiento y angustia global, la gran pregunta va a ser ¿why? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos? De un momento para otro habrá un tremendo despertar religioso. Hoy en día, la gente, el cristiano, habla del amor de Dios, de la salvación, del maravilloso perdón que Dios ofrece. Oh sí, muchos cristianos hablan de la segunda venida de Cristo, pero muy poco se habla sobre cuáles son las cosas que despiertan la ira de Dios. La gente no quiere que le hablen de que Dios se enoja. No, Dios es bueno, Él es misericordioso, Él perdona. Pero la Biblia también habla de la ira de Dios y dice, el gran día de su ira ha llegado. Y si bien es cierto que Dios es misericordioso, como vimos el primer día, también es cierto de que Dios y su paciencia tienen un límite. Y un día Dios se va a levantar para castigar. Cuando estos terribles juicios comiencen a caer, muchos cristianos se van a sentir confundidos. Esto es, cristianos profesos. No van a poder conciliar lo que ellos saben de Dios con estas cosas, terribles calamidades. Porque lo que ellos saben de Dios es lo más lo que le enseñaron. Dios es bueno, Dios es misericordioso.
No van a entender por qué Dios actúa así. Si les han dicho que Dios es amor, ¿dónde está el amor de Dios? Y recuerden, la mayoría de la gente no entiende lo que es amor. Como resultado de esto, y no entendemos. Hágale entender a un niño cuánto lo ama su mamá cuando le está castigando, cuando le está dando con la faja. Yo sé que en este país ya no permiten hacer eso, ¿verdad? Pero algunos hispanos todavía tenemos esa buena costumbre de castigar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el padre que no castiga a su hijo no lo quiere. Pero hágale entender a usted un niño que su mamá lo quiere mucho y por eso lo está castigando. El niño no lo entiende. Y así le va a pasar a muchos cristianos cuando vengan estas cosas. Van a decir, pero ¿y por qué? A mí me dijeron que Dios es amor. A mí me dijeron que Dios es misericordioso. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Mira a los niños inocentes, mira a los niños enfermos que no pueden respirar, se están muriendo por doquiera. Mira el desastre, el caos que hay. No hay ni dónde enterrar a la gente, se están pudriendo por todas partes porque no hay ni cómo llegar. Igual como pasó en México después del terremoto, la gente enterrada ya, y es más, ya ni los sacaron, ahí los dejaron enterrados debajo de los escombros porque no había manera de llegar a ellos. Y eso nomás fue algo local. Ahora imagínense el caos que va a venir en el mundo. Muchas personas en la gran tribulación van a perder su fe que decían tener. Van a perder su confianza en Dios. Desaparecerá cuando les toque experimentar la ira de Dios y el terror los sobrecogerá y los avallazará. Y a Dios no le cuesta mucho asustar a la gente. Lo único que tiene que hacer es golpearnos un poquito con aquellas cosas que nos dan seguridad. No, un poquito. Pregúntenle a los de Puerto Rico. Cuando el techo que tenían arriba de su casa se lo voló el viento y andaba dando vuelta por la calle y les cayó a 1,5 cuadras al techo de su casa. El terror que les dio. Porque no había seguridad en ninguna parte. Con el huracán. No había manera. Y si Dios nos toca las cosas que nos hacen sentir seguros, entonces ¿en quién confiamos? Con millones de personas que han muerto y la escala de destrucción más allá de lo que la raza humana jamás ha visto. Porque cuando viene un desastre natural, un terremoto, un huracán, dicen, bueno, las pérdidas fueron de tantos billones de dólares, pero no se va a poder calcular la pérdida entonces, cuando un asteroide impacte un continente. Cuando una lluvia de meteoritos encienda fuegos por todas partes, cuando los volcanes entren en erupción causando desolación por doquiera, ¿quién va a poder calcular las pérdidas? Si ni aún ahora en Guatemala, que fue un volcán, todavía no saben cuánta gente murió y han pasado más de una semana, todavía no saben. Primero dijeron que eran 25 y después le subieron, ahora ya van como 170 y todavía ni saben. Ahora imagínense lo que esto va a ser. Cuando viene un fenómeno de esta clase, la gente se sacude. Por ejemplo, después del ataque en la ciudad de Oklahoma al edificio federal, eso fue una ciudad aquí en Estados Unidos, un ataque de una bomba que explotó. Ese fin de semana, la asistencia a las iglesias subió un 300%. Después del ataque a las Torres Gemelas, la asistencia subió un 700% en las iglesias ese próximo fin de semana. Y se mantuvo así unas 2-3 semanas y después comenzó a bajar, y ahora es menos gente de la que asistía en aquella época a la que va a la iglesia. Ya, la gente quedó tranquila, se les pasó el susto.
Ahora ya no se acuerdan de Dios. Qué ingrato que es el ser humano, ¿verdad? Solo nos acordamos de Dios cuando estamos en trouble, cuando estamos en problemas. Ahí es sí, cuando nos acordamos de Dios. Cuando el pueblo de Israel de antaño, así como el pueblo de Israel de antaño, las naciones temblarán de miedo ante la presencia del Todopoderoso durante el tiempo de la visitación. Así dice Joel 2:6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Él amenaza el mar. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve ante su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Dice el versículo 6. ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Por él se hienden las peñas. La gente va a estar sacudida por lo que ha pasado en el mundo. Y nadie va a creer el informe de los científicos. Ahí se van a parar a decir, nosotros dijimos, no se preocupen, pues esto tenía que pasar ya. ¿Cuánto tiempo hace que estamos diciendo que iba a venir un asteroide? Eso pues sucedió. Pero la gente no se lo va a creer. ¿Por qué? Porque primero vino un terremoto, después vino una lluvia de meteoritos, después vino un asteroide en el mar, después vino un asteroide en la tierra y después vino la erupción volcánica, tal como lo mencionaba la Biblia. Y todo seguidito. Y la gente va a decir, no, esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Está exactamente como lo decía la Biblia hace 2000 años atrás. Eso es lo que está sucediendo. Se está cumpliendo exactamente lo que dice la Biblia. Y los líderes religiosos se lo van a decir a la gente. No importa de qué religión sean. Católicos, protestantes, judíos, de lo que sean. Le van a decir, eso es. ¿Y saben por qué está pasando todos estos desastres? Porque Dios está enojado. ¿Y por qué está enojado? Por la conducta del ser humano. A Dios se le acabó la paciencia, tanta suciedad, tanta inmoralidad. Miren, nación tras nación tras nación han ido aceptando el matrimonio del mismo sexo por ley. Eso es un desafío contra Dios, van a decir los líderes religiosos. Toda la inmoralidad que está pasando, la violencia, todo, ya Dios se cansó. ¿Saben por qué está pasando todo esto? Porque el mundo se ha olvidado de Dios y ha violado sus leyes. Y van a leer, y los sermones van a estar basados en versículos como este, por ejemplo, Isaías capítulo 24. Y aquí lo dice bien clarito la palabra de Dios. Isaías capítulo 24. Dice el versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, porque falsearon el derecho, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió a la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué? Por violar las leyes de Dios. Y cuando los líderes religiosos digan eso, van a estar diciendo la verdad. No van a estar mintiendo.
y lo van a leer de la Biblia. Pero la respuesta a eso es la que no me gusta a mí, pero la Biblia dice que lo van a hacer. ¿Y saben lo que no me gusta? Dios jamás obligó a nadie, pero los líderes religiosos van a imponer leyes impositivas para que se obedezca a Dios. Todo tipo de leyes de carácter religioso van a ser pasadas. Un gran despertar religioso. Y todo el mundo va a estar diciendo, how can we appease God? ¿Cómo podemos calmar la ira de Dios? ¿Cómo podemos hacer que a Dios se le quite el enojo? Porque si no, nos va a destruir a todos. La destrucción de la tierra y de la vida, la pérdida de millones de personas por las primeras 4 trompetas es increíble y abrumadora, pero así de increíble va a ser la revolución religiosa que seguirá. Líderes religiosos de todas las persuasiones se unirán y con una sola voz ofrecerán una explicación directa y sin rodeos sobre los juicios de Dios. Van a ajustar sus convicciones a sus interpretaciones proféticas que calcen a la situación que vienen viviendo. ¿Saben lo que van a decir? Estos actos de Dios, estos juicios del Todopoderoso han venido sobre el mundo porque el mundo ha hecho a un lado a Dios. ¿Saben por qué? Porque se está enseñando el ateísmo en las escuelas, se ha negado a Dios, porque se quitó la oración de las escuelas, porque Dios está enojado por las cosas que están pasando. Y los predicadores van a aprovechar la oportunidad para decir todo lo que hoy en día no tienen libertad de decir. Nos hemos olvidado de Dios. Y en cierto sentido es la pura verdad. Por todas partes del mundo, los líderes religiosos de todas las religiones estarán de acuerdo en cuanto a la solución también. ¿Y cuál es la solución? Tenemos que arrepentirnos de nuestros terribles pecados. Las naciones tienen que arrepentirse por haber pasado leyes que van en contra de las leyes de Dios. Las naciones tienen que echar abajo esas leyes y poner leyes que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no lo hacemos, vamos a ser totalmente destruidos. Para apoyar sus argumentos, los católicos y los protestantes por igual van a recurrir a la Biblia. Los musulmanes van a leer el Corán y los judíos las escrituras hebreas, los hindúes y los budistas sus propios libros religiosos. El punto es que cada nación descubrirá su culpa delante de Dios y los acusadores serán en cada nación sus propios líderes religiosos, los van a acusar. Su propia religión los va a acusar. Y cuando la gente comience a relacionar los desastres causados por las primeras 4 trompetas a la idea de que Dios está descontento con toda la raza humana, una pregunta surgirá en la mente de todos. ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para aplacar la ira de Dios antes que nos mate a todos? Y aunque se ofrecerán distintas soluciones en distintos lugares, un tema común se desarrollará alrededor del mundo. Y tiene que ver con la adoración. El libro de Apocalipsis predice que habrá un movimiento poderoso y rápido para tratar de aplacar la ira divina y contentar a Dios. Y este movimiento tendrá gran poder y tremenda autoridad, al igual que los poderes religiosos de los estados del mundo. Lo mismo que pasó en el pasado, ahora este movimiento religioso va a surgir con tremendo poder y va a perseguir a todo el que se le oponga.
se va a levantar contra todo el opositor. El que rehúse cooperar y unirse al movimiento religioso va a ser considerado rebelde, disidente, peligroso. A este movimiento ecuménico, como dijo el hermano Barragán ayer, se le llama la Gran Babilonia en la Biblia. La Gran Babilonia, por la tremenda confusión religiosa que conllevará. Puede ser que a ti te parezca que todo esto es como cuento de hadas, pero piensa, todas las profecías de la Biblia parecen extrañas e inverosímiles hasta que llega el momento de su cumplimiento, y entonces la gente dice, era cierto, era cierto. En el presente, y les voy a dar algunas estadísticas, en los Estados Unidos, que se considera una nación cristiana y supuestamente protestante, ¿saben cuántas personas van a la iglesia regularmente? ¿Alguna iglesia? El 16%. Y es nación cristiana. Y por cierto, algunas de las encuestas que han hecho las compañías como Gallup cuentan a la gente que responde a la encuesta, y normalmente el que responde es porque tiene algún interés religioso. Si se hicieran las encuestas parejas, el número sería menos todavía. Y sobre todo las encuestas, cuando preguntan, ¿cuántas veces va a la iglesia usted por mes? La gente siempre se quiere ver mejor de lo que realmente es. Y normalmente dice, yo creo que yo voy, una vez al mes voy, cuando en realidad van una vez cada 6 meses, pero qué rápido se nos olvida la última vez que estuvimos en la iglesia, ¿verdad? La gente quiere verse o quiere creer que es mejor que lo que realmente es. Y entonces cuando contestan las encuestas, y el 16% de la gente en las encuestas dicen que van a la iglesia regularmente. El 38% dicen que van una vez cada 6 meses. ¿Será cierto? Para la mayoría de la gente eso ni siquiera es cierto. ¿Qué nos dice todo eso? Pues nos dice que realmente el mundo no toma en cuenta a Dios, no le importa. Hay otras cosas que valen más: el trabajo, el dinero, la diversión. Eso sí, vayan a ver cuánta gente va a los lugares de diversión. Vayan a ver cuánta gente asiste a los cines. El 16% va a la iglesia, pero el 78% asiste regularmente al cine. Eso sí, al cine sí. Pregunten cuánta gente va a ver los partidos del Mundial de Fútbol. Como que el mundo entero los va a ver, ¿verdad? Pero pregunten de esa gente cuánto van a la iglesia este próximo fin de semana. Eso nos está diciendo la falta de Dios que hay en el mundo. Pero cuando Dios se levante para actuar y comience a castigar a los habitantes de esta tierra y vengan estas terribles plagas, estos juicios que van a venir, ahora sí la gente va a buscar de Dios. Ahora sí la gente va a ir a las iglesias a que le digan por qué Dios está enojado, por qué Dios está mandándote estas cosas. Y la gente va a decir, ¿y qué más va a venir? ¿Y qué sigue después de esto? Esta coalición de líderes religiosos del mundo, esta gigantesca coalición llamado el movimiento ecuménico o la Gran Babilonia, pronto descubrirá que no es tan fácil solucionar el problema como pensaron. Miren cuál es el problema. Hay tantas creencias, tantos sistemas religiosos en el mundo, tantas maneras de ver las cosas, y cada grupo religioso adora a Dios a su manera. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la manera correcta
de adorar a Dios. Los musulmanes creen que a Dios se le agrada cuando la gente obedece las enseñanzas de Mohammed, el profeta, y leen el Corán y guardan el viernes como día santo. Eso creen los musulmanes. Los católicos, anglicanos y la mayoría de los protestantes y las iglesias ortodoxas creen que a Dios se le agrada cuando la gente obedece lo que dice el sacerdote, lo que dice el líder religioso, lo que dice el pastor. Y creen que siguiendo las enseñanzas de su iglesia y sus credos y las leyes de sus propias iglesias es como agradan a Dios. Y por supuesto, todas esas iglesias que acabo de mencionar, católicas, protestantes, ortodoxas, creen que se le agrada a Dios yendo el domingo a la iglesia. Los judíos leen la Torá y consideran el sábado como su día santo. Los hindúes, budistas, shintoístas y taoístas y otros grupos religiosos, y no voy a entrar a explicar ahora lo que creen cada uno tiene su idea de cómo poder agradar a Dios y cuál es la manera correcta de adorarlo. La pregunta es, ¿le importa realmente a Dios cómo le adoramos o no le importa a Dios? Hay gente que dice, con tal de que adores a Dios de alguna manera, Dios va a aceptar todo tipo de adoración. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No. Dios no aceptó la adoración de Caín porque no era lo que Dios había pedido. Y Caín le trajo lo mejor de la tierra y se lo ofreció a Dios. Y Dios le dijo no. Y aceptó la ofrenda de Abel. Y esto enfureció a Caín, porque Dios aceptó la manera como Abel adoraba a Dios y hasta lo mató. Vean cuál es ese es el primer ejemplo que tenemos en la Biblia de adoración. Inmediatamente trajo persecución religiosa. ¿Por qué? Porque el que adora a Dios a su manera no puede soportar que otro lo adore de otra manera distinta. ¿Están entendiendo para dónde voy? ¿En lo que viene? Por esta noche vamos a terminar aquí. Pero les estoy diciendo que se van a pasar leyes sumamente estrictas y cuando no paren los desastres, ¿saben ustedes lo que dicen? Déjenme leérselos. Con esto voy a terminar en esta noche. Y ahora sí se van a sorprender. Aquí en el libro El conflicto de los siglos, Elena de White escribió en el año 1888, hace 130 años atrás, lo que yo les voy a leer ahora. Página 647 del conflicto de los siglos. El conflicto inminente. Está en el mismo librito que les regalaron a algunos de ustedes esta noche, El conflicto de los siglos. 647, en el capítulo El conflicto inminente. Dice: Satanás producirá desastres a punto de que ciudades populosas quedarán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo Satanás está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades del mar y la tierra, en las grandes conflagraciones, en tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en los huracanes, en las mareas extraordinarias, los tsunamis y en los terremotos. ¿Quién es el que está detrás de todo eso? Pero la gente dice, son actos de Dios. No se dejen confundir. El destructor, lo vamos a ver mañana, bajo la quinta trompeta. El destructor se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, y es el diablo. No es Dios el que causa la destrucción, pero la gente piensa que estos juicios van a venir de Dios, porque la Biblia dice que las trompetas, los ángeles las van a sonar.
La trompeta es el anuncio de lo que viene. Pero es que Dios retira su mano y dice, ¿no quieren saber de mí? Pues ahí cosechen lo que ustedes quieren. Cuando la Biblia, fíjense, háganme recordar mañana, les voy a leer las citas porque ya esta noche se nos fue el tiempo, donde Elena de White dice que los juicios de Dios y las plagas no vienen directamente de parte de Dios, sino que Dios retira su mano y el diablo es el que se le da la oportunidad de actuar, y de ahí vienen, pero la gente dice que viene de Dios. Ahora, el diablo está haciendo todo esto, y miren lo que dice. El diablo destruirá las mieses casi maduras y a ellos seguirán la hambruna, la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en las pestilencias. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra será sacudida. Y luego, y esto es lo que le quería leer, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los causantes de estas desgracias. La parte de la humanidad que ha provocado el desagrado de Dios lo cargará a cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores, igual que Caín se enfureció con su hermano. ¿Por qué? Porque él hizo lo que a Dios le agradaba y él no. Se declarará, y aquí está la profecía, que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, y que este pecado es el que ha traído las calamidades y la ira de Dios, y que no concluirán las desgracias hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, son los culpables de las calamidades, perturban al pueblo y alejan la prosperidad nacional, temporal. Y cuando estos falsos cargos se hayan levantado contra los que guardan los mandamientos de Dios, el pueblo se llenará de ira, instigado por sus líderes religiosos, y seguirá con los embajadores de Dios que predican su verdad, una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con el profeta Elías, porque les anunció los juicios de Dios. ¿A quién persiguieron? A Elías. Solo porque Elías le dijo no va a caer lluvia ni rocío por culpa de ustedes, que están desobedeciendo a Dios, pero se lo culparon a él y lo querían matar. Mañana vamos a ver un poquito más de esto, porque ya bajo la quinta trompeta los hijos de Dios están sellados con el sello de Dios en su frente, y Dios va a permitir que Satanás haga de las suyas. Les invito a que esta noche, antes de irse a dormir, tomen un momentito, unos 5 minutos, y lean el capítulo 9 de Apocalipsis, porque ese va a ser el tema de mañana, la quinta y la sexta trompeta. Solo que hasta me da pena decirle que lean eso esta noche, porque quizás no duermen cuando lean lo que dice ahí, lo que viene. Mejor lo leen mañana antes de venir, porque puede ser que no puedan dormir esta noche. Habla de algo horrendo que va a suceder en esta tierra cuando los demonios sean soltados. Se van a soltar los demonios. Las primeras 4 trompetas, ¿se acuerdan que les decía estas noches? Van dirigidas contra los elementos de esta tierra, contra el mar, contra los árboles. Pero la quinta y sexta y séptima trompetas van dirigidas contra los habitantes de la tierra. Y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, por los otros 3 toques de trompetas que todavía faltan sonar.
Ahí está, miré a un ángel volar por en medio del cielo diciendo en alta voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar todavía. Mañana vamos a ver que Dios tiene un plan y Él va a proteger a sus hijos, pero nosotros tenemos que ser obedientes a Dios si queremos su protección. Y vamos a aprender cuál es el plan de Dios para sobrevivir la gran tribulación. No me quiero adelantar a la 6ª trompeta, que lo vamos a ver mañana por la tarde. Pero en la 6ª trompeta también tengo que decirles la verdad. Muchos hijos de Dios van a perder la vida. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿No nos va a proteger Dios? Esperen para mañana. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto en esta noche? Algo que no haya quedado claro. Esta es su oportunidad de preguntar. Bueno, por lo que veo, o están ya tan cansados que ya se quieren ir, o no entendieron nada y mejor ni preguntan, o pues quizás fui buen maestro y ya lo expliqué todo y no hay nada que preguntar, ¿verdad? Ojalá que sea esa última. Para aquellos que nos ven a través del canal de televisión, queremos decirles que el día de mañana, viernes, tenemos un tema sumamente interesante, pero interesantísimo. Cuando se abra el pozo del abismo y salgan los demonios del pozo del abismo. La 5ª trompeta y la 6ª trompeta. Los invitamos a que nos acompañen. Algunos puede ser que les toque viajar una media horita, 45 minutos, pero vale la pena. Estamos localizados en el 1111 de la Highland Drive en la ciudad de Vista, California. 1111 Highland Drive en Vista, California. Se puede venir por el 5 o se puede venir por el 15, por cualquiera de los dos, si viene del norte. Y si viene por el 5, si viene del norte, pues sale en la 76, y si viene por el 15, también en la 76 hasta Vista. Si viene del sur, si viene de San Diego, si viene de Tijuana, de esa zona, pues se va a salir en la 78 y les queda más cerquita aquí. Les invitamos a que nos acompañen y a ustedes que están aquí, hagan correr la voz. Anoche tuvimos muchas visitas, qué bonito, ¿verdad? Que vuelvan mañana otra vez. Invítenlos a venir, porque son cosas muy importantes que tenemos que prepararnos para las cosas que vienen. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar el himno final. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, en el cual los justos y malos separados quedarán. Oh mi amigo, apercibido estás, es el número 492, creo que es, día grande, día grande. Y después de eso tendremos la oración. ¿Quiénes son los que dirigen el canto? Vénganse, vénganse, porque ya saben que yo no sé cantar, ¿verdad? Me van a tener que ayudar. ¿4 qué? 493, ok, estaba por ahí cerquita. Uno más, 493. Día grande viene, un día grande viene y cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán. Oh amigo, apercibido estás, ¿te hallas listo? ¿Te hallas listo para el gran tribunal? Día grande viene, un día grande viene, cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el juicio del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Día triste viene,
Un día triste, viene y cerca está. Cuando hoy pecadores nos conozco, el juez dirá: oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre, viene, cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Amén, Señor. Vamos a ir de rodillas para pedir la bendición de Dios al retirarnos. Padre Santo y Dios nuestro, en esta noche hemos visto cosas solemnes. Hemos visto las cosas que han de venir en muy poco tiempo sobre este mundo y la reacción de los seres humanos. Hemos visto que viene un gobierno global para esta crisis global que se avecina. Y vendrán leyes muy restrictivas para el pueblo de Dios. Entendemos, Señor, que esto está escrito y tú nos lo dices de antemano para que no nos tome por sorpresa. Queremos saber cómo tenemos que hacer y qué debemos hacer para poder sobrevivir la gran tribulación. Danos tu bendición en esta hora al separarnos y tráenos nuevamente para recibir juntos el Santo Sábado el día de mañana y para poder compartir una porción más de tu palabra. Bendice a aquellos que han venido durante esta semana, tráelos de regreso el día de mañana y bendice a aquellos que a través de los medios de comunicación, del internet, de las radios, de los canales que están en cadena en este momento y a través del video están viendo este mensaje donde quiera que estén, que el